La historia está llena de grandes eventos que todos conocemos. Pero, ¿qué hay de los secretos que se esconden entre sus páginas? Las historias que fueron olvidadas, ignoradas o deliberadamente ocultadas. Hoy nos adentraremos en las sombras del pasado para desvelar 6 misterios increíbles que cambiarán tu forma de ver la historia. Desde brujas y conspiraciones hasta héroes inesperados y reliquias macabras, prepárate para un viaje a través del tiempo que te dejará sin aliento. ¿Estás listo para descubrir lo que los libros de texto no te cuentan? Empecemos en la América colonial, en 1692. Los juicios de las brujas de Salem son uno de los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. 19 personas fueron ahorcadas por brujería, en un frenesí de histeria colectiva. El lugar donde se llevaron a cabo estas ejecuciones fue un monte conocido como Gallows Hill, la colina del ahorcado. Durante siglos, los historiadores y locales buscaron el punto exacto donde estas almas perdieron la vida, pero el lugar parecía haberse desvanecido en el tiempo. Se convirtió en un enigma, un fantasma geográfico. ¿Cómo podría desaparecer un lugar tan infame? Algunos creían que era una maldición, que la tierra misma había decidido borrar la mancha de su pasado. Otros pensaban que los descendientes, avergonzados, habían conspirado para ocultar la ubicación exacta. No fue hasta 2016, más de 300 años después, que un equipo de investigadores, utilizando tecnología moderna y registros olvidados, finalmente confirmó el sitio. Un pequeño afloramiento rocoso llamado Proctor's Ledge, justo al pie de la colina. El lugar exacto de la tragedia se había ocultado a plena vista todo este tiempo. Un recordatorio silencioso de una injusticia que la historia intentó, pero no pudo, olvidar por completo. De las sombras de la brujería pasamos a las intrigas de la guerra. La guerra civil estadounidense está plagada de conspiraciones, pero pocas son tan extrañas como la que rodea al coronel Ulrich Dahlgren. En 1864, Dahlgren lideró una audaz incursión de la Unión en Richmond, la capital confederada. La misión fracasó estrepitosamente y Dahlgren fue asesinado, pero lo que encontraron en su cuerpo desató una tormenta. Supuestamente, llevaba consigo órdenes secretas que detallaban un plan no solo para liberar a los prisioneros de la Unión, sino también para asesinar al presidente confederado Jefferson Davis y quemar Richmond hasta los cimientos. Los confederados publicaron estos papeles, conocidos como los papeles de Dahlgren, como prueba de la barbarie de la Unión. El norte, incluido el propio presidente Abraham Lincoln, negó vehementemente su autenticidad, calificándolos de burda falsificación. El debate continúa hasta hoy. ¿Fueron los papeles una invención para inflamar el odio? ¿O revelaban un plan secreto tan oscuro que Lincoln tuvo que negarlo? Lo más inquietante es que algunos historiadores sugieren una conexión aún más profunda. Creen que el complot de Dahlgren podría haber inspirado la conspiración que, un año después, terminaría con la vida del propio Abraham Lincoln. ¿Fue el asesinato de Lincoln una represalia directa, un eco mortal de una misión fallida y unos papeles misteriosos? El misterio permanece. Ahora, saltemos de la guerra a un mundo de magia y sueños, el mundo de Walt Disney. Todos conocemos su imperio, pero pocos conocen la increíble historia de Thelma Howard. Thelma no era una animadora ni una ejecutiva. Era el ama de llaves de Walt Disney, una mujer discreta y trabajadora que se unió a la familia en 1951. Thelma, con su modesto salario, nunca las vendió. Simplemente las guardaba, acumulando poco a poco una fortuna sin siquiera darse cuenta. Durante 30 años, vio cómo el valor de esas acciones se disparaba con el éxito de Disneyland, las películas y los parques temáticos. Cuando falleció en 1994, dejó tras de sí un patrimonio asombroso, más de $9 millones. Su historia es un verdadero cuento de hadas de la vida real, un testimonio de la lealtad y la generosidad, demostrando que a veces
La mayor magia ocurre silenciosamente, detrás de las puertas cerradas del castillo. La mitad de su fortuna fue a su hijo con discapacidad y la otra mitad a una fundación para ayudar a niños y artistas desfavorecidos. La humilde ama de llaves se convirtió en una de las mayores filántropas de Disney, de una fortuna inesperada a un legado macabro. Galileo Galilei, el padre de la ciencia moderna, desafió a la Iglesia y cambió nuestra comprensión del universo. Cuando murió en 1642, bajo arresto domiciliario por herejía, fue enterrado en una tumba sin nombre. Casi un siglo después, en 1737, sus admiradores decidieron trasladar sus restos a un mausoleo digno de su genio. Pero durante la exhumación, ocurrió algo extraño. Un grupo de sus seguidores, en un acto de devoción casi fanática, le arrancaron 3 dedos, un diente y una vértebra. Estas reliquias de un santo de la ciencia se dispersaron por toda Europa. Durante más de 200 años se perdieron de vista. Parecía que los restos del hombre que nos mostró las estrellas se habían desvanecido. Pero en 2009, en una subasta, apareció un misterioso relicario de madera del siglo XVII que contenía 2 dedos y un diente. Las pruebas de ADN confirmaron lo impensable. Eran los restos perdidos de Galileo. Hoy, estos fragmentos de su cuerpo se exhiben en un museo de Florencia, no muy lejos de sus telescopios. Un extraño y espeluznante epílogo para un hombre cuya mente viajó por el cosmos, pero cuyo cuerpo fue desmembrado por la admiración de sus seguidores. La historia no solo está llena de hechos, sino también de experiencias que desafían la lógica. Personajes históricos que consideramos racionales y poderosos también tuvieron encuentros con lo paranormal. Platón, el gran filósofo griego, no solo escribió sobre un mundo de formas ideales, sino que también describió en sus diálogos la existencia de daimons, seres espirituales que actúan como intermediarios entre los dioses y los humanos. Él creía que estas entidades podían influir en nuestras vidas. Saltemos a la Rusia de principios del siglo XX. Grigori Rasputín, el místico consejero de la familia imperial, era famoso por sus supuestos poderes curativos y sus profecías. Afirmaba tener visiones y comunicarse con fuerzas superiores, lo que le otorgó una influencia casi hipnótica sobre la zarina Alejandra. Incluso Abraham Lincoln, un hombre conocido por su pragmatismo, tenía un lado supersticioso. Su esposa, Mary Todd Lincoln, organizaba sesiones de espiritismo en la Casa Blanca después de la muerte de su hijo Willie. El propio Lincoln admitió haber tenido sueños proféticos, incluido uno muy vívido sobre su propio asesinato pocos días antes de que ocurriera. ¿Eran estas experiencias producto de la superstición, el estrés o algo genuinamente inexplicable? La historia oficial a menudo ignora estas facetas de sus protagonistas, pero nos recuerdan que incluso las mentes más grandes y poderosas se han enfrentado a los misterios de lo desconocido. Finalmente, viajemos a la Segunda Guerra Mundial para descubrir al héroe más inesperado. Conocemos a Marcel Marceau como el mimo más grande del mundo, el maestro del silencio que conmovió a audiencias sin decir una sola palabra. Pero detrás de su rostro pintado de blanco se escondía una historia de valentía extraordinaria. Antes de ser el famoso mimo VIP, era Marcel Mangel, un joven judío francés cuya familia se vio atrapada en el horror del Holocausto. Su padre fue deportado a Auschwitz, donde fue asesinado. Impulsado por esta tragedia, Marcel y su hermano se unieron a la resistencia francesa. Y aquí es donde su arte se convirtió en su arma. Usando sus habilidades de mímica, ayudó a contrabandear a cientos de niños judíos a través de la frontera hacia la seguridad de Suiza. Les enseñaba cómo mantenerse en silencio y cómo actuar con naturalidad para no despertar sospechas. En una famosa ocasión, se hizo pasar por un líder de Boy Scouts y guió a un gran grupo de niños en una supuesta excursión a los Alpes, salvándolos de una muerte segura.
Fingía que todo era un juego para mantener la calma de los niños. El hombre que dedicó su vida al arte del silencio usó ese mismo silencio para salvar vidas en el momento más ruidoso y oscuro de la historia. Desde Salem hasta la Segunda Guerra Mundial, el pasado está lleno de ecos y susurros, historias de lugares perdidos, conspiraciones mortales, fortunas inesperadas, reliquias macabras, encuentros paranormales y héroes secretos. Cada una de estas historias nos demuestra que lo que creemos saber es solo la superficie. La verdadera historia, la más fascinante, a menudo se encuentra en las notas al pie de página, en los archivos polvorientos y en los secretos que sus protagonistas se llevaron a la tumba. Nos obligan a preguntar, ¿cuántos otros misterios esperan ser descubiertos en las sombras del tiempo? Gracias por acompañarme en este viaje a través de los secretos de la historia. Si te ha gustado desvelar estos enigmas, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones en lo desconocido. Déjame un comentario con la historia que más te ha sorprendido. Hasta la próxima.